Desarrollo territorial. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy en República hablamos sobre la última encuesta de opinión que muestra a Nayib Bukele arriba en la opinión de la gente para la alcaldía de San Salvador. De eso hablamos en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar este día de República con Félix Ulloa. Él es el presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador y también ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. También nos acompaña esta mañana Giovanni Galeas, analista político y columnista de la prensa gráfica, y Juan Ramón Medrano, analista político y también ex comandante del FMLN. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, vamos a comenzar hablando de esta encuesta reciente que muestra a Nayib Bukele básicamente surfeando sobre las olas de la opinión pública, supuestamente hacia la playa de la alcaldía de San Salvador. Este sondeo lo muestra con una intención de voto del 60,2%, seguido de Edwin Zamora del 18,8%, y en un distante tercer lugar a Walter Araujo de Gana con 1,2%. Félix. Bueno, después de esa poética referencia que hacía, queda mucho lugar para la imaginación. Pero desafortunadamente las encuestas, más allá de la imaginación, reflejan una realidad concreta, determinada, específica. Como dicen los expertos, es una fotografía del momento. Y esta fotografía fue tomada pues prácticamente un poco más allá de la mitad del mes de noviembre, lo cual está dando una aproximación a lo que es la percepción de los capitalinos, porque recordemos que una encuesta realizada en el municipio, en la ficha técnica aparecen cuáles son las colonias, las comunidades a las cuales se hizo el estudio de opinión, y por supuesto refleja lo que se está viendo y que es innegable, es decir, no podemos no coincidir con esos resultados si vemos en la realidad lo que está sucediendo. La candidatura de Nayib desde el inicio dio ese aire fresco que se estaba esperando en la política tradicional, generó muchas expectativas, logró superar los escollos iniciales que trataron de ponerse en el camino de su juventud, de una administración de un municipio pequeño o de sus creencias religiosas, que vale decir, pues ha sido un punto de ataque de algunos escritores y algunos formadores de opinión, con dolo, por supuesto, porque él ya lo expresó públicamente, que su religión es la religión católica, es cristiano católico. Entonces, seguir insistiendo en la parte musulmana creo que ha sido un punto de ataque que va a ser un boomerang para quienes busquen por eso. Y por otro lado, en el lado de Edwin Zamora, lo vimos y lo dijimos en varias ocasiones. Cambiar caballo a mitad del río es un riesgo demasiado grande, se hace en una situación extrema. Eso explicaba de que el partido estaba en una situación extrema, en este caso el partido Arena, pero peor aún, estaba sacrificando a uno de sus mejores cuadros en la fracción legislativa, y ahí hay que reconocerle a Edwin ese sacrificio que hace. Creo que en una ocasión dije yo que era el Cordero Pascual que se estaba ofreciendo en sacrificio en esta jornada electoral, porque asistía pues a sacar cara, a sacar las castañas del fuego de un partido que estaba ya pues prácticamente en unas contradicciones enormes, y la realidad lo está demostrando. Hemos visto hasta ahora una falta de acompañamiento en las actividades de Edwin, la ausencia del alcalde Quijano de estas actividades, y por supuesto esto se entiende en cifras y lo refleja la encuesta. Que esto es una situación permanente que se va a mantener, pues no creo, porque la realidad política es dinámica, en política nada está escrito en piedra. Es posible remontar esta situación, va a depender de muchas cosas, recursos, esfuerzos, campañas, pero ya un electorado posicionado como lo da la encuesta, cuando le hacen una pregunta a los encuestados, y este dato es importante porque la encuesta no se hizo a las personas que iban pasando por la calle, se buscó personas, se identificaron con su DUI vigente del municipio de San Salvador, o sea que estabas hablando del voto que sí se va a expresar el 1 de marzo.
Y la intención de voto decía que estaba clarísima, y cuando se preguntaba si podía cambiar esa intención de voto el día de la elección, había una abrumadora mayoría que decía que no, que tenía muy definida su decisión, y a partir de ahí tú puedes construir ya escenarios que van a ser realidades en el próximo 1 de marzo. Ahora, Giovanni, estamos a aproximadamente unos 3 meses y medio del día de la elección, y cualquiera podría decir, bueno, es que es una ventaja tremenda. Sin embargo, el profesor Sánchez Serén también estaba muy abajo de las encuestas cuando se trataba de la contienda presidencial con el candidato Norman Quijano, y logró remontar y finalmente llegó a la presidencia. Por eso es importante ver los contextos en los que ocurren las coyunturas, ¿no? Para explicarse ese tipo de fenómenos, justamente. La imagen que usted utilizó sobre el surfista, Nayib como surfista, no sé si recuerda que en el primer programa que hicimos yo hablé de Nayib como un tsunami. Esta ventaja, o sea, la magnitud de la diferencia me remonta otra vez a esa imagen de una especie de tsunami más bien. Ya habría que ver qué características son las que convierten a Nayib en eso, que es capaz de tener esa magnitud de diferencia sobre su adversario más cercano. Pero cuando yo digo lo del contexto, es que esto no ocurre como por generación espontánea, ¿no? Aquí hay un contexto que está determinado, por lo menos en los últimos días. Fíjese usted, viene el aniversario de la muerte de los jesuitas, ¿verdad? Viene esta abogada española residente en Estados Unidos, Almudena, y ella dice aquí, y lo repite en una entrevista en el diario El País de España, que fue titular la semana pasada, dice que tiene pruebas documentales y testimoniales de la vinculación del presidente Cristiani con esa masacre. Y está corriendo un proceso vigente en España, ¿verdad? Y ella habla de la posibilidad de pedir la extradición por parte de la Corte Española, ¿cómo se llama? La Audiencia Nacional Española, incluso del expresidente Cristiani, a partir de ciertos movimientos que se están dando en ese proceso, como es la posible extradición del coronel Montano hacia España, que está preso ahora en Estados Unidos, ¿no? Ese es parte del contexto. El otro es que otro expresidente, ¿verdad?, también del Partido Arena, que Francisco Flores, pues está en las Bartolinas del Adán, ¿no?, vinculado a un caso bastante grave, en realidad a dos casos, ¿verdad?, al CLNL y al Taiwán. Pero bueno, por lo que guarda prisión es por el caso Taiwán, se habla ahí de $80 millones que se perdieron, ¿no? Es un proceso, un contexto en el que el mismo ex candidato a la alcaldía por el Partido Arena, Norman Quijano, habló antes de un partido dividido y de que él tenía la estructura, el ejército, dijo, y la estructura del Partido Arena en la capital. Sin embargo, no tenía la confianza de la dirección. Si tomamos y sumamos esos elementos, es explicable entonces con un partido con tantos problemas que no saben si van a tener que quitar otros retratos ahí en el Coena, como quitaron el de Tony Saca, ¿no? Ahora van a tener que quitar, si esto prospera, lo de España, probablemente el de don Freddy Cristiani. Ya habría que esperar que no haya muchas olas con lo de las pensiones y luego tengan que quitar el del doctor Calderón Sol también. Y bueno, y si lo de canonizan a Monseñor, tal vez se queden hasta sin líder histórico, pues, porque el mayor Dawison está bastante vinculado al asesinato de Monseñor, ¿no? Entonces, todo esto determina un partido en problemas, que ha perdido 2 elecciones presidenciales consecutivas. En estas condiciones es casi natural que se dé un fenómeno como este, de una magnitud, una diferencia de esta magnitud, y luego habría que ver las características positivas que tiene propias Nayib Bukele, ¿no? La trayectoria en Antiguo Cotlán, sus ideas nuevas, su independencia de criterio, que es algo muy valorado, por cierto, por la sociedad, ¿verdad? Alguien que muestra tener criterio propio frente a, digamos, a las fuerzas partidarias, a las cúpulas de los partidos, y que se empecina en que lo que cree correcto es lo que hay que hacer. Creo que la gente valora mucho estos aspectos. Don Juan Ramón, a veces se compara una elección con una carrera de caballos en la que el jockey tiene que ser bueno y el caballo tiene que ser bueno. El caballo puede ser el partido y el jockey es el candidato.
Sí, en este caso el jockey es Edwin Zamora y lo consideramos un buen jockey, un buen candidato. Lo que nos dice Giovanni Galea es básicamente ese caballo está muy cansado y muy golpeado. El partido está muy golpeado, muy cansado. Bueno, la verdad es que sí, que si hacemos un análisis frío, ambos son débiles en este momento. Porque obviamente de los tres candidatos que se habló hace poco, Norman Quijano, Ana Vilma Escobar y Edwin Zamora, está claro que Norman Quijano era el mejor candidato porque podía mostrar obras, tenía su estructura, bueno, sabía pues ya después de 2 periodos de estar en la alcaldía de San Salvador, de qué estaba hablando. Y la otra posibilidad era la señora Ana Vilma Escobar, que parece ser de que la huelió, como decimos un plan salvadoreño, y se movió y dijo: yo no les acepto. Y entonces, siguiendo con las figuras, yo digo, Félix, que más que Cordero Pascual va a ser el pavo navideño, porque estamos en la fecha navideña. O sea, realmente lo cocinaron. A estas alturas ya es difícil que cambie el panorama, ¿no? O sea, cuando tiene más de 40 votos de diferencia, cuando el 77% dice de que quien va a ganar es Bukele y solo el 17% piensan que puede ser Edwin Zamora, y cuando el 66% dice que no va a cambiar el voto, a menos que ocurra realmente algo dramático, las cosas están casi ya resueltas, insisto, si no se cometen errores de parte de Bukele y el FMLN. Efectivamente, en toda elección es importante el caballo y el jockey. Y en el caso, por ejemplo, de las elecciones presidenciales recién pasadas, yo recuerdo de que el expresidente Saca estaba muy bien posicionado en los números. Sin embargo, se fue diluyendo la posibilidad de que tuviera un vehículo ganador, ¿no? Porque los partidos políticos con los que iba, la mayoría estaban desgastados, no tuvo un equipo de figuras que lo acompañaran, y al final se quedó con su voto, con el voto de él como Tony Saca, ¿verdad? Que por cierto fue la diferencia en la primera vuelta, y que en la segunda vuelta prácticamente quedaron equilibrados. O sea, ahí nos queda claro de que el vehículo, o el caballo en este caso, es fundamental. Pero también el caso de Edwin Zamora, él mismo es un mal conductor, y eso pues se ha manifestado por los números. O sea, si usted parte de unos números que hablaban de más o menos el 20% de diferencia en las encuestas internas, incluso de Arena, que lo ratificó la Gallup, y ahora, unos días después, tenemos el 40%, o sea, el panorama realmente es desastroso para Arena en particular, y todo el panorama que estaba de alguna manera explicando también Giovanni, ¿no? de los diferentes problemas internos. Yo el gran problema que le veo a esto, más que perder la alcaldía de San Salvador, que obviamente tiene importancia de futuro, porque como se ha dicho aquí es una especie de mini presidencial y puede ser la primera grada para las presidenciales de 2019, pero también en seno de la Asamblea Legislativa puede un poco afectar en la correlación de fuerzas, ya que Arena está sin duda pensando en recuperar por lo menos los votos que sacó en la elección pasada. Pero si pierde Edwin Zamora, pueden ser 2, 3 diputados menos en San Salvador, y esa situación también puede ser una situación que genere olas en el resto de municipios, por lo menos en el área metropolitana de San Salvador, en La Libertad, en los lugares cercanos, y sí puede terminar afectando a Arena versus todas las críticas que se le han hecho al FMLN en su gobierno y los problemas que ha tenido. Es decir, que de alguna manera están empatando el partido. Ayer estábamos en otro canal de televisión y hablábamos de dos cosas. Empezamos hablando más bien del problema del expresidente Flores, y después hablamos de la encuesta. Yo les decía que ambos temas estaban ligados, porque hablar del expresidente Flores es hablar del tema que hizo perder precisamente las elecciones a Norman Quijano, y que, por cierto, el expresidente Funes estuvo participando, y que el expresidente Funes fue el que sacó a luz el caso del expresidente Flores, y que ahora tienen el banquillo de los acusados a Arena, indudablemente. Ahora, bueno,
También el caso de Nayib Bukele me recuerda, y para traer ejemplos foráneos, para que no nos tilden luego que somos partidarios, del caso del gobernador Perry de Texas y de Rudolph Giuliani, el alcalde de América, muy popular después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Ambos entraban con un gran gravitas, digámoslo así, de presidenciables que llegarían hasta el final. Sin embargo, conforme fue avanzando la campaña, daban declaraciones, se confundían con sus ideas o daban declaraciones inadecuadas o se les criticaba su gestión, la popularidad se les fue acabando y finalmente salieron de la contienda presidencial. ¿No será que también Nayib Bukele es un candidato no probado y que nadie seriamente ha cuestionado su gestión en Nuevo Cuscatlán o a él personalmente en sus ideas? Félix. Mira, yo creo que si nosotros ponemos como horizonte la presidencia del 2019, estaríamos saltando un paso fundamental que todo el mundo, y he escuchado a muchos analistas hacer este manejo de que se está definiendo entre los dos candidatos de los dos partidos grandes la futura presidencia del 2019, y yo creo que se nos olvida que el ciclo electoral nos pone una fecha previa, que es las elecciones del 2018. Si Nayib Bukele gana la alcaldía de San Salvador, como parece ser, lo muestran las encuestas, si no se cae en algún error craso que pudiera revertir estas cifras, porque no es lo mismo de lo que pasó en la segunda vuelta de la elección presidencial. Recordemos que en la segunda vuelta de la elección presidencial el factor de unidad jugó un papel importante para incrementar el voto de Arena, el esfuerzo que se hizo por la documentación de obtener DUI de una cantidad de gente, que fueron empresas las que masivamente pagaron los DUI de personas que no habían votado en la primera vuelta. Es decir, hubo toda una serie de factores, el caso de Venezuela también, que se explotó muy bien, que permitieron este remontaje contra todo pronóstico y contra toda estadística electoral, porque yo fui uno que perdí una cena con un diputado de Arena porque le aposté que la segunda vuelta iba a ser más amplia la diferencia, y por supuesto perdí, porque se consideraron factores que no estaban dentro de la lógica de la segunda vuelta, como el caso de Venezuela. Pero este no es ese caso. Entonces, poner en el horizonte la posibilidad de una presidenciable campaña de un candidato actual es no ver el 2018. Y en el caso de Nayib, yo creo que él está claro en eso. Ganar 2015 es una prueba para un joven político que puede asumir un liderazgo nacional, ¿verdad?, que puede definitivamente poner en práctica todas las ideas que en un municipio pequeño, por ser pequeño, no le permite ensanchar todo ese cúmulo de ideas nuevas que tiene, y que en la capital perfectamente podría hacerse. Su ratificación en esa gestión va a ser el 2018, y de ahí sí va a salir los candidatos a la presidencial del 2019. Por eso yo no creo que habría que poner eso como el punto de referencia para evaluar una gestión. Más bien es, como tú dices, evaluar lo que se está haciendo en Nuevo Cuscatlán, porque si eso es medible. Estaba leyendo un columnista de la prensa gráfica que ha agarrado a Nayib como un punto, pues, de referencia, no solo en la parte de su creencia religiosa, sino en la gestión misma. Y él se hacía más preguntas, terminaba el artículo con muchas preguntas, y todas esas tienen respuesta si se hace un examen objetivo en cuanto a temas de transparencia, porque es un tema de que es fundamental, tanto si tú manejas una alcaldía allá en San Mercedes La Ceiba o en San Antonio del Monte, como si la manejas en San Salvador, en Santa Ana, San Miguel, porque es la actitud del funcionario frente al manejo de los fondos públicos, con eficiencia y con transparencia. Entonces eso es totalmente medible. Entonces yo creo que se puede hacer ese ejercicio. Creo que de hecho Nayib está obligado a hacerlo antes de salir, de pedir permiso y retirarse de la comuna de Nuevo Cuscatlán. Tiene que dejar las cuentas claras y su informe de su gestión para que pueda ser evaluado objetivamente. A lo que me refería, Giovanni, es precisamente política es un deporte de contacto en la que a la medida que golpeas vas ganando puntos. ¿No será que a Nayib no se le ha cuestionado su gestión en Nuevo Cuscatlán y las ideas y la viabilidad de sus ideas, porque no estamos en campaña aún, y es por eso que aparece surfeando sobre la opinión pública hacia la alcaldía? Bueno, es que eso es tan importante lo que Félix señalaba, que
Yo hasta diría, así como le hice una pregunta pública a Edwin Zamora sobre su postura frente al caso Selenel, le haría una pregunta pública a Nayib. Si antes, es decir, si va a ser un acto de rendición de cuentas completo, transparente, absolutamente verificable, si no lo hace, incluso perdería mi voto. Porque es que a estas alturas, normalmente a los gobiernos se les suele, en lo principal, cuestionar por temas de seguridad y de gestión económica. Pero gestión económica y seguridad la puede dar un gobierno autoritario. Creo que no estoy equivocado. Hay experiencias de gobiernos autoritarios no democráticos que han garantizado seguridad en general y han garantizado buenas gestiones económicas. A un gobierno democrático se le mide por transparencia. Por transparencia. Ese es el tema esencial, por lo menos en esta fase de nuestra democracia. Entonces, yo creo que si no se le ha cuestionado, no lo sé, yo no he visto que haya pasado esto hasta este momento, pues más que algunas cuestiones que son más bien de Twitter o más bien de chismografía, ¿no? Que no tienen mucha relevancia. Pero yo sí diría que es importantísimo que para cerrar el ciclo de la popularidad de Nayib y de su elegibilidad, ¿verdad?, confirmar esta magnitud de la diferencia que tiene respecto a sus competidores. Nayib está obligado a hacer un acto de rendición de cuentas antes de retirarse de la alcaldía y dejar sus cuentas perfectamente claras, porque cuando las cuentas no están claras suceden cosas bien penosas como la que estamos viendo con el caso Taiwán, Selenel y todos estos casos de opacidad durante todo el proceso privatizador que tuvimos de 1989 a 2004, ¿no? Entonces yo sí le preguntaría a Nayib si él va a rendir cuentas de la alcaldía de Nuevo Cucatlán. Ok, don Juan Ramón. Yo creo que en el caso de las elecciones del 2018 tiene razón en parte Félix, en tanto que están pegadas al 2019, pero prácticamente se pueden convertir en una sola elección, o sea, la elección del 2018 ser parte de la del 2019 y prácticamente el alcalde puede ser el candidato para 2018 y 2019 de una vez. Pero eso lo vamos a ver más adelante, falta mucho por hablar de eso. Tal vez en lo que sí creo que es importante detenerse es en lo que estaba diciendo Carlos en relación a no ha empezado la campaña y a lo mejor la campaña puede hacer la diferencia, ¿no? Es posible que estemos haciendo números alegres en este momento, pero en el momento en que empiece la campaña, la diferencia de calidad de una y otra también puede acercarnos a Edwin Zamora y Arena, al FMLN y Nayib Bukele. Todo va a depender de la calidad de la campaña, de la veracidad de la campaña, de la credibilidad de esa campaña y por supuesto de la capacidad de las maquinarias para estar en el terreno. Lo que pasa es que el panorama no se mira muy claro, se mira bastante oscuro para Edwin, en tanto que no tiene la estructura de Norman, aunque parece que un poco forzado, a veces salen juntos, pero Norman ha dicho claramente que no está contento por cómo lo han tratado. Entonces, si no tiene la estructura de San Salvador, aunque tenga parte de la maquinaria de su partido, va a ir un poco patojo, ¿no?, a la elección. O sea, que entonces, pero de todas maneras vamos a esperar el próximo año la campaña para ver si las cosas se acercan. Yo escuché una vez también precisamente a Nayib Bukele decir, miren, lo que pasa es que sí, con esta diferencia lo que podemos esperar es de que se acorten las diferencias, pero si yo me mantengo haciendo las cosas bien, por mucho que se acorten, voy a terminar ganando. Fue un poco la lógica que le escuché y tiene sentido, insisto, después de esta gran diferencia, de cara a las elecciones del próximo año, lo que podemos esperar es que haya una campaña que haga bien las cosas de parte de Edwin y Arena y que empiece pues a ganar puntos o por lo menos a una cosa concreta, a recuperar el voto duro, que tiene voto duro su partido y que ahora está dividido, porque una parte importantísima de ese voto duro lo tiene Norman Quijano y él podría trabajar por el voto duro para su candidatura para diputado y que no le importe la candidatura de alcalde. Al fin y al cabo él ya no va a ser el candidato a alcalde. Y si pierden la alcaldía, lo perdieron ellos por haberme cambiado a mí. Puede ser entonces una lectura que hagamos políticamente. Bueno, con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa, regresamos y hablamos del voto cruzado.
Bueno, hablamos ahora de las listas abiertas y desbloqueadas, o como comúnmente le dicen, el voto cruzado. Félix, en la Asamblea ya empezó a discutirse acerca de cómo se va a contar estos votos. Unos dicen, bueno, diferencia entre voto por bandera y voto por rostro se va a fraccionar, puede ser un décimo, un quinto, depende, ¿no? Luego también están diciendo acerca de qué va a constituir un voto nulo. Puede ser un voto nulo, voto por dos banderas, como dice Gana, o como dice el Frente a través de Jacqueline Rivera, que dice que el voto nulo será si votas una bandera, por ejemplo, del Frente y marcas las caras de diputados de Arena. Félix. Bueno, espero que la Asamblea logre un consenso en la Comisión de Reformas Electorales para que pueda darse ya la normativa y de una vez por todas quedemos claros cuáles van a ser las reglas del juego en este tema del escrutinio, para establecer la validez de los votos, la nulidad de los votos, y así estar claros todos y empezar a promover estas reglas, hacerlas del conocimiento del electorado, y por supuesto que el Tribunal Supremo Electoral esté a bordo en esta aventura, porque es al final del día quien va a aplicar las normas. Por eso yo he tratado de no presentar más ideas de las que ya se les hicieron llegar por escrito a la comisión, porque se genera en la población una confusión innecesaria, y entonces empiezan a haber estas especulaciones, que si vamos a ir con fracciones de voto, que si el voto es único, que si pueden haber múltiples votos, y todo eso es un debate que vale la pena hacerlo, es un ejercicio válido en la academia y en algunos círculos, pero para el elector en general lo que hay que darle es ya la certeza jurídica de cómo se va a contar su voto y cómo se va a establecer no solo la validez del voto cuando se cruce, porque el cruzar el voto es una opción. Recordémosle al elector que vamos a votar igual que se votó en el 2012, exactamente igual, que la sentencia lo único que habilita es que además, en unos casos de alguna gente que marcó más de una cara en el 2012 y el voto fue nulo, hoy ese voto va a ser válido. O sea, pues que se abre una posibilidad adicional de marcar por candidatos de varios partidos o de independientes o no partidarios, pero no meterle más confusión mientras la Asamblea Legislativa no dé con claridad las reglas y todos, a partir de la certeza de esas reglas, las promovamos y las hagamos del conocimiento del electorado. Una duda tengo nada más. Si cada voto va a ser una fracción, imagino yo que se tiene que determinar en un momento dado ¿cuántos miles de votos constituyen lo suficientes para un diputado? Bueno, eso va a ser el recuento al final, va a ser la cantidad de votos válidos que se van a establecer en una circunscripción, vale decir en cada departamento, y ese número de votos válidos se divide entre el número de diputados que se eligen en ese departamento, y eso te da el cociente electoral. Entonces los partidos o candidatos no partidarios que alcancen ese cociente van a tener tantos diputados como veces tengan contenido su cociente en los votos válidos, y si no se alcanzare a llenar toda la planilla de diputados que se va a elegir en el departamento, entonces, porque no se alcanzaron todos los cocientes, entonces empiezan a contarse los residuos, el mayor residuo, y así sucesivamente hasta completar el número de diputados. En San Salvador son 24, en La Libertad son 10, en San Miguel son 6, o sea, cada departamento tiene un número de diputados asignado, y sobre esa base es que se establece el cociente electoral. Giovanni. Es más una discusión de carácter técnico que otra, ¿no? Pero al final los políticos aceptaron que tienen que implementar. Los políticos y los técnicos del Tribunal Supremo Electoral y los responsables más bien, ¿verdad?, de la ejecución de la operación electoral, y los políticos, los partidos. Las resistencias se han ido diluyendo ahí un poco a regañadientes, pues, pero ¿cómo es? Sed lex, dura lex. Entonces es la ley, lo tienen que hacer. Y bueno, ya entiendo que ya está en discusión la legislación en la Comisión de la Asamblea Legislativa, el punto de la Comisión Electoral, y en el Tribunal pues están haciendo lo propio ya. Entonces ya no tenemos alternativas, pero yo estaba pensando respecto a la resistencia y los miedos. La otra vez me puse a pensar que el mismo tipo de miedo tenía, por lo menos yo personalmente, respecto a cómo va a ser la gente con muy poca educación
en la transición del colón al dólar, por ejemplo, para operar con otra moneda y tal, la gente que no sabe leer, que de matemáticas, incluso las operaciones elementales, y de un día para otro fue la adaptación. Bueno, como las personas en la misma condición de muy poca educación manejan con soltura un celular, y a mí algunas funciones del celular, la mayoría, para ser franco, me dan problemas, algunas no. O los controles de televisión que ya tienen múltiples funciones, ¿no? Entonces, en realidad, quizá haya mucho temor infundado al respecto. Es una realidad y bueno, así vamos a votar. Don Juan Ramón, usted hablaba acerca de haber estado en otra entrevista y de repente hablaron con alguien que estaba en el campo, un campesino, y que básicamente quería, o no se explicaba, o tenía dudas, o lo tenía claro de cómo tenía que votar. Sí, efectivamente hubo prácticamente dos reacciones. Gente que dijo, miren, yo eso del voto cruzado no sé cómo es, porque a mí me cuesta votar, y yo me imagino a alguien con poca educación, con la sábana de 240 fotos de aquí de San Salvador, viendo cómo va a marcar, puede ser complicado, podría ser complicado. Y otro me dijo, mire, si no tenemos presupuesto y ahí están viendo cómo hacen la cabuda para completar el presupuesto para el tribunal, y ahora nos ponen esto del voto cruzado, van a necesitar más dinero para educar a la gente. No, hombre, ese dinero deberían de gastar mejor en educación, en salud. O sea, que la gente hace sus propias interpretaciones. Pero la conclusión que obviamente uno saca es de que los cuatro que estamos acá, sin duda que podemos hacer el ejercicio del voto cruzado. Pero hay un montón de gente que lo que tiene es ya una posición clara. Y yo creo que en esto el que ha sido práctico es el FMLN, que dijo, no, hombre, voten por la bandera y por qué se van a complicar la vida. Y es constitucional y es democrático. Otra cosa es si Arena va a permitir, como hablábamos en el programa pasado, de que haya competencia entre ellos internamente y puedan ellos mismos confundir a sus votantes. Eso ya es otra cosa. Pero yo creo que en términos generales es cada partido político, como hablábamos acá, en medio ahí del programa, cada partido político que tiene que educar a su votante si uno quiere perder votos. Y en segundo lugar, una campaña general del Tribunal Supremo Electoral, pero esa va a ser general, va a ser teórica, ¿verdad? El que puede ir con la papeleta y decirle, mire, con la papeleta más o menos simulada, y decirle, mire, así se vota a la gente hasta el último cantón, es el militante del partido, el candidato a alcalde, el candidato a diputado. Sin duda, es el más interesado, ¿verdad? Y por supuesto que los que estamos acá, como el caso de nosotros, que estamos hablando del voto cruzado también, pues, tal y como decía Félix, no hablar mucho de aspectos técnicos para no terminar de confundir a la gente y decirle, mire, usted puede votar como siempre ha votado o puede también hacer el ejercicio del voto cruzado, solo que no se complique. No vaya a votar por una bandera y candidatos de otros partidos, o no vaya a votar en San Salvador por más de 24 marcas, porque el voto también no va a ser nulo. O sea, tiene que votar sobre la base de los cánones básicos que le va a dar el Tribunal Supremo Electoral en esta elección. Ahora, Félix, ahora se suma un nuevo elemento. La Sala de lo Constitucional ayer emite una resolución que tiene que ver con los candidatos independientes o no partidarios. Con esta nueva resolución, ¿se va a favorecer a los no partidarios? ¿Tendrán más posibilidades de ser electos? Es posible, claro, las condiciones cambiaron y justamente eso fue lo que nos motivó a presentar esta demanda de inconstitucionalidad, y al observar cómo se había realizado el escrutinio, el recuento de votos para los no partidarios en las elecciones del 2012, y encontramos que había esta situación de inconstitucionalidad porque se violentaba el principio de igualdad, porque no se aplicaba exactamente el sistema proporcional de cocientes y residuos que establece la Constitución, y la Sala, en una sentencia que a mí me parece histórica, porque primero no declaró inconstitucional el artículo que le planteamos, lo declara constitucional, pero dice siempre que se aplique de la manera tal y da estos parámetros. Entonces creo que no condena a la autoridad que demandamos, que es la Asamblea Legislativa, y para sorpresa mía la Fiscalía se pone del lado de los demandantes. Entonces es una situación en la cual creo que se ha hecho un giro en la interpretación de las normas electorales y un ajuste democrático para garantizar el principio de equidad, no solo en la contienda, que sigue siendo un poco inequitativa en el caso de los no partidarios, pero sí en la forma de asignar los escaños. Creo que si se da eso, que va a ser
que la papeleta va a tener una columna adicional donde van a ir los no partidarios, a diferencia que como se diseñó en el 2012, que cada candidato no partidario recogía su número de votos independientes y así se contaban en relación a los votos de los partidos. Ahora esa columna va a ser una columna en la cual se van a sumar todos los votos de los no partidarios y sobre esa base van a entrar en la contienda para ver si entran por cociente o por residuo, y si se logra que entre alguno, pues será el que más votos tuvo dentro de la columna de independientes. Entonces me parece que la sala ha dado ya un último cierre a la tuerca democrática y esperemos que con estas reglas entremos ya a las elecciones, a la competencia electoral del 1 de marzo. Ahora, Giovanni, esta es una pregunta más política. Si en una república el poder reside en el pueblo y ahora a través de la sala se nos ha ampliado la manera en cómo ejercer ese poder efectivamente a la hora de votar, ¿no debería ir acompañado eso con los fondos adecuados para que nos informen cómo vamos a ejercer ese poder y poder hacerlo? Es decir, básicamente que den el dinero para que nos digan y nos expliquen cómo ejercerlo. ¿No deberían estar adjudicados esos fondos o buscarse por lo menos? Sí, y yo entiendo que lo tienen que hacer. Es que la cuestión, hay cuestiones que son prioritarias, hay cuestiones que no lo son. Se gasta dinero en cosas que podrían preservarse algún dinero, ¿no? Y creo que el tema electoral, el tema de los mecanismos democráticos, de la ampliación de la democracia, es sustantivo. Es sustantivo. Entonces, decir la gente que salga a votar, pero no tenemos dinero para financiar estas elecciones, eso es irresponsable, ¿no? Los cuántos y cuánto valen las cosas, esas ya son unas discusiones de carácter técnico-financiero, que tendrán que resolver las autoridades correspondientes, pues, pero que tiene que ser financiado, claro, en la proporción en que el país puede financiar estos mecanismos, porque no estamos en jauja, ¿verdad? No somos un país rico, pues, ajustado a nuestras necesidades. Yo creo que se pueden hacer esfuerzos y financiar lo que sea preciso en función de que sean efectivas las elecciones con estas innovaciones. Yo creo que sí. Con eso ya nos quedamos, regresamos con don Juan Ramón y otro tema que también es muy importante tocarlo y es los resultados de la PAES. Ya volvemos. Bueno, don Juan Ramón, preocupante los resultados de la PAES, 5,2, la nota global de este año, 5,3 la del año anterior. ¿Problema de maestros, problema de recursos o de estudiantes a los que de repente no les interesa el conocimiento tradicional? No, y es cuestión de calidad de educación, porque si usted se da cuenta, el porcentaje de los colegios privados fue mayor que el de los públicos. Eso quiere decir de que hay que, como decía el ministro Canjura, primero aumentar el presupuesto de educación, ¿no? Que es una de las obligaciones. Yo recuerdo que en el malogrado Pacto de San Andrés, una de las cosas que el Partido Demócrata planteaba, que nosotros formamos cuando nos salimos del FMLN, era precisamente que se aumentara sustancialmente el presupuesto en educación en primer lugar y luego obviamente en salud y en los proyectos sociales, que esa tiene que ser una de las prioridades de este gobierno, porque es un gobierno de izquierda. Pero la otra cosa que decía el ministro, que es obvia y que es lógica, es que se necesita capacitar también a los maestros, ¿no? Para que tengan mayor capacidad de enseñarle a los alumnos. Pero yo creo que en términos generales de lo que se trata acá es de dos cosas. Uno, de que el país en general tiene un problema de falta de valores y falta de disciplina, y que los jóvenes están dispersos, que son fácil presa a veces de las mismas maras o pandillas, etcétera. Y entonces sí necesitamos que haya un esfuerzo integral de que se concentren los jóvenes, la idea esa de que estén todo el día, por ejemplo, estudiando, y que se les den diferentes tipos de materias, capacitación en aspectos técnicos, etcétera. Creo que es una buena idea, pero necesita, por supuesto, muchísimo más recursos. Okay, Giovanni. Lo básico es el presupuesto, la prioridad de la educación, eso es insoslayable. El tema es que aquí, como ya se ha dicho tantas veces, ya diagnosticar cuál es el problema, que el ministro lo explique, no lo resuelve. Ya sabemos que educación es prioritaria, que hay que invertir más en educación, que mientras no se invierta más en educación no vamos a salir realmente de los problemas que tenemos en el país, ¿verdad? No hay atajos, pues hay que invertir en educación y hay que incrementar sustantivamente el presupuesto para educación.
Entonces, bueno, decir que es por esto, por aquello, o si también incluso los estudiantes son los responsables, no ayuda a resolver el problema en realidad. Hay que invertir más en educación. Félix. Bueno, mira, el resultado, ya lo explicaba el ministro, es similar al anterior porque si la diferencia es de una décima es porque se aumentaron las dificultades en el mismo examen. Entonces eso explica un resultado similar. ¿Y similar qué tiene que ver? Bueno, que este ministro tiene menos de 6 meses de estar en el puesto, lo que está heredando es una situación de una administración anterior, donde se pagó muy caro el abandono que se dio a esa cartera de Estado. Recordemos que fue un ministerio prácticamente sin ministro, no hubo cabeza, no hubo liderazgo, recursos han habido, no solo del presupuesto nacional, sino de la comunidad internacional, la OEI, que no es lo mismo que la OIE, sino que la Organización de Estados Iberoamericanos ha presentado una cantidad de propuestas. Hay muchos recursos de la comunidad internacional para estos temas. El problema es que no se le dio ni el liderazgo ni la atención necesaria en el quinquenio anterior y ahora están los resultados. Esperemos que haya corrección a través de un ministro que es más técnico, que es más profesional y dedicado a la gestión del ministerio, que como se le dio en la gestión anterior, que era pues la cartera, la tenía el vicepresidente que andaba en campaña y luego un ministro que tenía 2 o 3 responsabilidades más. Entonces prácticamente se le dio como la cenicienta del gobierno anterior. Entonces aquí están los resultados. Ok, con eso nos vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. Caballeros, no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.